6 minutos en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos a esta hora con Elsie Monge, presidenta de la CEDU y veedora de los diálogos entre la CONAIE y los representantes de las funciones del Estado, diálogos que han sido suspendidos por parte del presidente de la República. ¿Cómo está, Elsie? Buenos días, bienvenida. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Estamos nuevamente en un punto muerto, no hay posibilidad, al menos que se conozca inmediata, de que se retomen esos diálogos. La CONAIE está a la espera de la respuesta del gobierno, espera que se vuelvan a sentar en esta mesa de negociación. Sin embargo, el presidente de la República ha dicho que no lo va a hacer, no al menos con Leonidas Issa como vocero, y las organizaciones sociales sostienen que él es su único presidente y por lo tanto su único vocero. ¿Qué futuro le ve usted a estos diálogos? ¿Es posible que se recompongan, continúen, o cuál va a ser la salida? Buenos días, Elsie, bienvenida. Le pedimos por favor que encienda su micrófono, me parece que no está activado. No le podemos escuchar, Elsie. Si enciende su micrófono, por favor. Ya, ahora sí. Ahí estamos. Buenos días, bienvenida. ¿Sí? Bueno, decía que es una situación demasiado preocupante porque pues conocemos, creo todos, que el diálogo es la única salida para resolver estos problemas que no son de ahora, sino derechos básicos de la ciudadanía, como son educación, salud, los medios de producción, y pues yo creo que es no solamente en beneficio del movimiento indígena, sino de la ciudadanía, del pueblo en general. Entonces, repito, no es con la fuerza, con la violencia, no se logra nada, se agravan los problemas, y el diálogo es el camino idóneo para llegar a ciertos acuerdos. Ya se había avanzado bastante la noche anterior, anteanoche, digamos, estábamos a punto de que se concreten algunos acuerdos importantes. Lastimosamente, pues, se interrumpe el diálogo y, pues, ahora el presidente acusa a Leonidas Issa de ser un terrorista y no sé, un oportunista, y dice que no va a dialogar. Ahora, al atacar a un dirigente, no se está atacando solamente al dirigente, esto es al movimiento en su conjunto, a la organización. Entonces, pienso que eso hay que crear las condiciones para retomar el diálogo, porque no hay otra manera de resolverlo racionalmente. Y la fuerza, la violencia engendra violencia, y esa no es la solución. ¿Cómo está, Elsie? Qué gusto saludarle, muy buenos días. Yo quisiera que nos dé digamos una reflexión suya de lo que ha sido la experiencia de estos 2 días. El primero con presencia de los representantes del gobierno, y ayer, que fue más bien una suerte de espera y finalmente escuchar el mensaje del presidente Lasso, donde finalmente él, digamos, ya daba a conocer su postura de negarse a dialogar con Leonidas Issa. Pero, ¿cuál ha sido el análisis que usted ha hecho de estas 2 jornadas de encuentro? Y sobre todo de la primera. Yo le digo esto, y es súper importante conocer su opinión, su análisis sobre esto, porque a mí, por ejemplo, después de 16 días, de 17 con el de hoy, de una negativa de sentarse finalmente a dialogar, de haber incluso argumentado que se tenía COVID por parte del presidente, yo no encontraba un mensaje sincero por parte del Ejecutivo de en realidad pretender o querer sentarse a conversar. Y a mí esa puesta en escena de lunes y cómo terminó aquel encuentro con la respuesta que trajo el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, tampoco me pareció el mejor mensaje posible. Entonces, ¿cómo lo vivió usted, que estuvo tan cerca de los actores implicados en este encuentro? Sí, a mí me parece que la sesión o el diálogo del anteayer, pues creaba esperanzas, porque se condujo
con mucha altura, mucha tranquilidad. Si algún rato había malestar, el propio Isa decía, bueno, que hay que tranquilizarse, hay que con calma, y las exposiciones que hizo él eran muy fundamentadas, con datos, con propuesta, y luego se veía una cierta flexibilidad de parte y parte. Ya lastimosamente pues se avanzaban las horas de la noche, y el ministro de Gobierno dijo que tenía que ya concretar el decreto para la cuestión de la consulta previa, que es uno de los reclamos ya no de ahora, sino de hace muchos años, que no se da en el país. Entonces creaba expectativa, estábamos, como digo, se sentía que se estaba a punto de llegar a acuerdos concretos, y que la tónica había sido más bien positiva. Claro que esto de la gasolina, muchos dicen, pero si los indígenas ni tienen carro no les afecta. Claro que sí, la gasolina es un factor de la producción también, cómo trasladan sus productos. Y los intermediarios son los que se aprovechan muchas veces de estas dificultades para subir los precios, entonces, de los artículos de primera necesidad. Entonces, yo digo que lastimosamente no se pudo concretar en la misma noche, y luego tuvimos el acontecimiento en Shushufindi. Ahí también yo creo que no se toma en cuenta que cuando se moviliza la fuerza pública, eso para trasladar esos tanqueros lo hacen a manera de un convoy militar. Entonces eso es amenazante. Yo creo que no es lo más recomendado ese tipo de ¿Qué información tienen aparte de esto que usted nos acaba de señalar? Ese convoy que llegó, digamos, con un gran operativo militar. Tengo entendido que había como un centenar de militares acompañando. 400 decía el señor Fajardo. 400, imagínate más. Entonces, ahí, según la versión de Pablo Fajardo, que estuvo ayer en entrevista en este medio de comunicación junto a Licenia, él decía que fueron los militares quienes empezaron el ataque. No sé qué versiones les llegaron a ustedes, qué información es con la que contaron ustedes ayer. Yo creo que eso hay que investigarlo a profundidad, porque sí nos han llegado un par de versiones, pero yo lo que digo es que no es acertado formar semejante operativo cuando en otras partes, en otros lugares, que han estado bloqueadas las carreteras, sí se ha permitido el paso del combustible, de las tanques de gasolina. Han abierto lo que han llamado un corredor humanitario, y ya comenzaron a pasar camiones con productos. Ya parecía que se estaba tranquilizando la situación. ¿Y por qué armar semejante operativo militar amenazante? No sé de dónde comenzaron los disparos, eso todavía hay que investigarlo más a fondo, pero él sí da a pensar el hecho que usted señala, que se haya realizado esta movilización de militares en esa magnitud, de ese calibre, justo la noche Exacto. en que se llega a acuerdos en los diálogos. Y esto ocurre, digo yo, no sé si usted lo considera así, que se toman como pretexto lamentable desenlace de esta operación militar que concluye con el fallecimiento de un elemento de Fuerzas Armadas y con heridas a una decena de uniformados más entre militares y policías, pero también con heridos de los comuneros. Pero se toma como pretexto este hecho para poner fin al diálogo, cuando ya se había avanzado un 50%.
¿Es solo un pretexto o cree que es una respuesta del gobierno a la serie de críticas del lado más radical de sus seguidores al avance que ya había la noche anterior en los diálogos? Hubo muchas críticas del lado más radical de los seguidores del presidente de la República porque él se sentó a través de sus ministros a dialogar con las organizaciones indígenas y a hacer ciertas concesiones. Además, no hay que descartar que detrás de esas concesiones anunciadas inicialmente por el ministro de Gobierno relacionadas a la explotación petrolera y minera, hay muchísimos intereses económicos de por medio. Sí, realmente ese es el problema, ¿no? Y uno se pregunta, bueno, muchas veces el argumento es que al bajar, digamos, sí, a bajar el precio de la gasolina va a haber una pérdida de recursos para el país. Pero yo pienso aún que no se tendría las mismas entradas. Lo que se prioriza aquí es el dinero, el poder económico, pero ¿qué tiene más valor eso o la ciudadanía, la gente, ¿no es cierto? Entonces, ahí también es una mirada, me parece, desproporcionada. Además que del recurso, ahora con el alza del costo del barril de petróleo, ha producido ingentes millones de ingresos adicional al país que no tenía, la diferencia con lo presupuestado es considerable. Entonces, dinero hay, lo que pasa es que se está siguiendo las disposiciones del Fondo Monetario Internacional para que ese dinero sirva para pagar deuda, en fin, pero no para responder a las necesidades básicas, a los derechos fundamentales de la ciudadanía. Lo que se pide es una vida digna para todos, y eso es un derecho. La protesta ha sido reprimida de forma bastante agresiva por la fuerza pública. Vimos lo que sucedió el viernes, por ejemplo, igual después del mensaje a la nación del presidente Lasso, en las denominadas zonas de paz, que son espacios de refugio, de albergue para los manifestantes, para el movimiento indígena, las universidades. Y ayer vimos algo parecido en la zona de Calderón. Elsie, ustedes, los organismos de derechos humanos dentro y fuera del país, están y van a estar permanentemente vigilando de lo que es la reacción del Estado mientras la medida de hecho de la CONAIE se mantenga. Sí, seguro que sí. Digamos, eso siempre ha sido nuestro proceder, ¿no es cierto? Investigar y registrar las violaciones a derechos humanos en estos contextos. Y ya también como parte de la Alianza de Derechos Humanos llevamos un registro de las vulneraciones a derechos humanos que se han cometido y las que se pueden cometer. ¿Qué está previsto para hoy, Elsie, en el sentido de se van a volver a reunir en la Basílica, van allí a esperar la respuesta o la asistencia de los delegados del gobierno o no hay ninguna disposición al respecto? ¿Qué va a pasar hoy en lo que tiene que ver con la mesa de diálogo? Bueno, está cerrada por parte de con quién, para un diálogo se necesitan dos partes, ¿no es cierto? Uh-huh. Y el gobierno, el presidente, pues ya suspendió el diálogo. Entonces hay una expectativa, sí, de que se creen condiciones para continuar, pero parece que en lugar de buscar caminos de solución se ponen trabas. Nosotros lamentamos la muerte del sargento en Shushufindi, los heridos que se provocaron en ese enfrentamiento, pero también de los 5 muertos o 6 muertos del lado de los manifestantes. Una vida es invalorable. Uh-huh. Y pues todos tenemos, ese es el derecho fundamental de todo ser humano. Pero no se puede, digamos, sí, con lo que usted señalaba, la coincidencia de que cuando ya todos estábamos esperanzados de que se estaba llegando a acuerdos,
pues se produce este incidente lamentable, pues eso hay que, eso también es cuestionable, ¿no es cierto? Muchísimas gracias, Elsie. Vamos a estar pendientes de ver qué pasa en esta jornada ya número 17 del paro nacional. Muy amable por habernos acompañado en este diálogo. Muy gentil, Elsie. Un abrazo. Gracias también. Elsie Monge, presidenta de la CEDU y veedora de los diálogos que están ahora, hoy por hoy, a estas alturas, suspendidos. 9:01, Alexis, tiempo de despedirnos. Lo que faltaba en este país, hubo temblor. Hace pocos minutos el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional reporta un temblor, un sismo de magnitud a las 8:53 de la mañana, de magnitud 4.7, profundidad 2 kilómetros a 6.3 kilómetros de Naranjal, provincia del Guayas. Así que en Guayaquil he recibido reportes de Guayaquil, de ciudadanos, de gente que nos está viendo, nos está escuchando, que sí, que sintieron el temblor, magnitud 4.7 a las 8:53 de la mañana en Naranjal, provincia del Guayas. Con esa información nos despedimos, les dejamos bien acompañados y vienen las guarmis del barrio, que tengan un excelente resto de día. Fuerte abrazo, chao.